En punto. Bueno, muy buenas tardes. Creo que ya estamos en vivo. Vamos a comenzar con nuestra práctica guiada del día de hoy, denominada cómo resolver un problema. Si ya hay personas conectadas, me confirman por favor si me están escuchando bien, si se está viendo bien, para comenzar con la transmisión del día de hoy, por favor. Ya estamos acá terminando de compartir. Sí, bueno, ya estamos en vivo. Acá me está saludando María Doris Montoya. Un saludo para María Doris Montoya. Para Guido Antonio Moreno Lenis, que también ya se está conectando a la transmisión. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? ¿El audio está correcto para poder comenzar? Por favor, me confirman cómo está el audio, cómo está el video. Listo. Hola, perfecto, dice María del Carmen Espinosa. Un saludo para María del Carmen, para John Howard, que también se está conectando en esta tarde del viernes, para Joana. Bienvenida, Joana, desde México, que también nos está acompañando. Listo, entonces, pues hoy como todos los viernes, vamos a hacer una práctica guiada. Y la práctica del día de hoy es una práctica bien interesante porque nos va a permitir aprender a desarmar completamente un problema. Vamos a aprender cómo podemos quitarnos un problema de encima, cualquiera que sea que tengamos en este momento o que hayamos tenido a lo largo de nuestra vida. Entonces vamos a aprender cómo trabajar esos problemas que nos quitan muchísima energía y que nos quitan esa paz interior y esa armonía interior que debemos tener. Ese va a ser el objetivo del día de hoy. Siguen llegando personas a la transmisión. Joachín nos saluda desde Ecuador. Marta Lucía Loaiza también desde Aruba. Bienvenida Marta Lucía. Verónica Argueta y Marjorie también nos está saludando desde Ecuador. Listo, entonces vamos a empezar con el tema del día de hoy, o con la práctica del día de hoy, que se denomina cómo resolver un problema. Recuerden que cualquier inquietud que surja a lo largo de esta práctica guiada, pues es importante que la dejen en los comentarios del video para que más adelantico le dediquemos un tiempito a resolver esas inquietudes, para que no vaya a quedar ninguna duda acerca de cómo se hace esta práctica y realmente podamos ver los resultados, podamos llevarla a cabo. Entonces vamos a empezar a hablar de esta importante práctica, cómo resolver un problema. Lo primero que debemos resaltar acá es el objetivo de la práctica del día de hoy, y el objetivo va a ser identificar qué sustenta un problema, ¿sí? Hagan de cuenta ustedes que un problema es como un castillo de naipes. Imagínense así, imagínense un castillo de naipes, y imagínense que un problema está sustentado pues en unos naipes que son las bases de ese castillo, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de llegar a esas bases o a esos sustentos para poder encontrar qué es lo que está sustentando todo ese castillo y cómo podemos desarmarlo, cómo podemos quitarle esas bases para que se destruya completamente, para que se caiga completamente. Vamos a hablar también de qué hay detrás del miedo, que es una de esas bases que vamos a encontrar ahí, y cómo desarmar completamente su estructura para salir de la identificación. Es un ejercicio bien interesante el que vamos a realizar el día de hoy. Les aseguro que si se quedan durante todo este ejercicio no se van a arrepentir, porque vale la pena que aprendamos a hacer este ejercicio, y vamos a ver cómo nos quitamos un peso de encima, cómo realmente podemos desarmar eso que para nosotros es tan terrible o tan grande, que ya nuestra mente ha hecho algo demasiado grande que a veces no podemos ni sabemos cómo resolver. Hoy vamos a aprender.
Listo, entonces lo primero que vamos a analizar es qué es un problema. Si nosotros miramos en el diccionario o en cualquier lugar donde encontramos esa definición, vamos a encontrar que un problema es un asunto o cuestión que se debe solucionar o aclarar. Es una contradicción, es un conflicto, una dificultad, un inconveniente, un disgusto, una molestia o una preocupación. En general es algo que nos está generando sufrimiento, que nos está generando dolor, que nos está generando identificación. Si ustedes recuerdan la conferencia de la no identificación con las cosas del diario vivir, hablábamos que identificarse es ser idéntico al yo, como lo vemos acá. Cuando una persona se identifica es igual al defecto, igual al problema, igual a la dificultad que está viviendo. Entonces, si yo me identifico con la ira, pues yo soy la ira, yo soy el demonio de la ira y por eso soy violento, por eso rompo las cosas, por eso grito, por eso peleo, porque soy la ira. Eso es identificarse, dejar que el defecto posea completamente nuestra máquina humana, nuestro cuerpo físico y que haga lo que quiera. ¿Sí? Esa es la identificación. Entonces, cuando nosotros estamos ante un problema y estamos sufriendo, pues indudablemente estamos hablando de que hay una identificación, estamos identificados, estamos sufriendo. Entonces, ya sabiendo que es un problema, pues vamos a mirar, a empezar a desglosar más allá, ¿no? Porque para la mayoría de las personas un problema simplemente es una dificultad que nos genera un sufrimiento y lo vemos como algo justo, como que es justo lo que estamos sintiendo. Porque obviamente, pues mire lo que está pasando, perdí el trabajo, me dejó mi pareja, perdí un dinero en este negocio, entonces tengo todas las justificaciones para estar preocupado o preocupada, para estar sufriendo, para estar llorando por esa circunstancia o quejándome. Hasta ahí es la parte superficial. Vamos a empezar el día de hoy a profundizar un poquito más acerca de qué hay realmente detrás de un problema. Entonces, los voy a invitar. Antes de seguir con el ejercicio del día de hoy, me gustaría invitarlos a que cada uno de ustedes piensen en este momento, o recuerden, reflexionen, traigan a su mente, en este momento, comenzando esta práctica del día de hoy, ¿cuál es el problema que más les preocupa en este momento? ¿Qué es lo que más les preocupa? ¿Cuál es la dificultad que más les está generando dolor o sufrimiento en este momento de su vida, en este instante, al día de hoy, 7 de agosto del 2020? Unas personas dirán, bueno, mi problema es que estoy sin empleo por culpa de la pandemia, perdí mi trabajo y no tengo con qué pagar el arriendo o las cuotas del banco, etc. Otra persona va a decir, no, mi problema es que estoy mal de salud, ¿sí? Tengo esta enfermedad. Otra persona, no, es que estoy solo o estoy sola, no tengo pareja, mi pareja me dejó, ¿sí? Cada uno va a encontrar un problema diferente. Para algunos, por ejemplo, el problema en este momento es la pandemia. Hay personas que están sufriendo por eso, están mal psicológicamente, no pueden controlar, digamos, esa ansiedad, ese miedo, esa depresión por pensar en lo que pueda llegar a pasar, ¿cierto? Entonces el problema puede llegar a ser eso, una situación mundial que puede estar ocurriendo en este momento. Mientras que otros estamos de pronto más concentrados en problemas de la cotidianidad, que estamos peleando con determinada persona, etc. Entonces les voy a invitar a que vayan mirando a ver cuál es ese problema que más energía les está haciendo perder en este momento o que más sufrimiento les está causando en ese momento para que pues obviamente sea nuestro objeto o nuestro objetivo en el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, entonces sigamos explicando un poco para entrar en la práctica. Me gustaría hacer algunas explicaciones previas. ¿Sí? Por ejemplo, que entendamos primero que todo que los problemas son pasajeros. Eso es algo que para poder hacer la práctica del día de hoy lo tenemos que entender. ¿Sí? Ustedes si se ponen a reflexionar, se van a dar cuenta que a lo largo de su vida han tenido muchos problemas. Que de pronto cuando éramos niños, pues el problema era que nuestro hermanito nos quitó el juguete y lo rompió. Sí, eso pudo haber sido un problema para nosotros que nos generó sufrimiento, dolor. O que de pronto en el colegio nos hacían bullying, ¿sí? Pronto nos trataban mal, había una persona que nos hacía sufrir, entonces ese era nuestro problema en ese momento. O de pronto que cuando ya de pronto estábamos más grandes, nuestro gran problema pudo haber sido que perdimos una materia en el colegio y eso no nos permitió seguir avanzando, perdimos el año, que nuestros papás nos castigaron por algo. Entonces ahí vamos a ver que siempre hemos tenido problemas ya más grandes. Entonces ya el problema fue económico, el problema fue con el jefe, que empezamos en nuestro trabajo, tuvimos un conflicto con nuestro jefe. Bueno, siempre hemos tenido problemas. Y lo que tienen en común todos los problemas es que son
pasajeros. Eso es lo que tienen en común todos los problemas del mundo, o todos los problemas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, que todos han pasado, ¿sí? Nosotros en este momento ya no estamos sufriendo porque nuestro hermanito nos rompió el juguete, eso pasó hace mucho tiempo, y ya no es nuestra preocupación, o sea, eso era pasajero. Tampoco estamos sufriendo en este momento porque cuando estábamos en el colegio perdimos una materia o perdimos el año, ¿no? Eso fue un problema de ese momento y pasó. Entonces todos los problemas son pasajeros. Por lo tanto, los problemas que tenemos en este momento, en esta fecha, en estas circunstancias que estamos viviendo, también son pasajeros. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. O sea, también van a pasar. Y más adelante posiblemente lo recordemos y nos dé risa. Ay, ¿se acuerdan en el año 2020 cuando estuvimos en tal inconveniente lo que pasó? ¿Cierto? Eso es lo primero que debemos entender. Entonces, ¿qué es lo importante en esas circunstancias que estamos viviendo? Pues lo que nos debe interesar es el ser, porque el ser no pasa. O sea, hay algo eterno dentro de nosotros mismos que puede llegar a fortalecerse con cada una de estas circunstancias que estamos viviendo, y es nuestro ser, nuestra conciencia. Entonces, eso es lo que nos debe interesar. Porque el día que nosotros lleguemos a la muerte, porque nuestro cuerpo físico también es pasajero, el día que se mueran todos nuestros familiares, porque nuestros familiares también son pasajeros, en que ya termine toda esa película de problemas, en que pues al morir pues obviamente tampoco vamos a llevarnos nada de las cosas materiales que tenemos, que también son pasajeras. ¿Qué va a quedar? Pues lo único que va a quedar es nuestro ser, nuestra conciencia. Eso es lo único que va a ir más allá de la muerte, que se va a mantener más allá de la muerte. Por lo tanto, deberíamos estar un poco más enfocados en fortalecer lo que es eterno, que en preocuparnos tanto por lo que es pasajero, por el problema que tenemos o la dificultad que tenemos en este momento, porque igual eso va a pasar. Bueno, esa es otra cosa que es importante comprender. ¿Qué más es importante comprender? Es importante comprender que la mente agranda los problemas. Un problema como tal se convierte en un problema gracias a nosotros, a la forma en que nosotros vemos ese problema y le damos alimento a ese problema, ¿sí? Si nosotros simplemente lo viéramos como una circunstancia, no como un problema, sino como una circunstancia de la vida, entonces, una circunstancia en la que yo estoy inmerso es que de pronto una persona está hablando mal de mí. Eso es una circunstancia que está pasando a mi alrededor. Otra circunstancia es que me quedé sin trabajo, por ejemplo. Es una circunstancia. Si yo lo viera como lo que es, como una circunstancia que se está dando alrededor de mi vida, pues podría solucionarlo mucho más eficazmente, fácilmente. Pero como yo no veo los problemas como lo que son, sino que yo empiezo a pensar en ellos, empiezo a quejarme, empiezo a alimentarlos, empiezo a hablar de ellos, pues esos problemas o esa circunstancia empieza a convertirse en un problema y empieza a agrandarse, a tal punto que se convierte, como lo vemos acá en esta imagen, acá estamos nosotros, ¿sí? Muy pequeñitos, y el problema se convierte en un monstruo enorme que ya no sabemos cómo dominarlo, no sabemos qué hacer ante semejante situación tan terrible. ¿Por qué creen ustedes que muchas personas terminan suicidándose? Porque llega un momento en que este problema es tan enorme, tan grande, le hemos dado tanta energía, hemos pensado tanto en él, que llega un momento en que ya se nos hace algo tan complicado que creemos que ya no podemos vivir con eso, que ya es imposible, que ya lo más fácil es acabar con nuestra vida, porque la cosa es terrible, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué se termina volviendo ese problema en algo tan monstruoso. Pero realmente eso obedece a la energía que nosotros le damos a través del pensamiento, a través de la mente. Me gustaría aquí ponerles un ejemplo o una comparación, hacer una comparación con algo que vimos en la conferencia relacionada con la muerte, que hablábamos de que cuando una persona muere, ¿qué muere en la persona? Pues muere su cuerpo físico y muere su vitalidad, su cuerpo vital. Pero su personalidad, que es como la forma de ser que tenía esa persona, ese vehículo energético no muere, ¿cierto? No muere inmediatamente, muere después de un tiempito, ¿sí? ¿Y qué hace que esa personalidad dure o no dure? Pues que las demás personas, o sea, las personas que quedan en vida, sigan hablando de esa persona que murió. Entonces se murió fulanito, y todo el mundo, ay, pobrecito, se murió el que era tan bueno, o que era tan malo. Bueno, pueden hablar bien o mal, pero al hablar de esa persona, y al recordar a esa persona, al llorar a esa persona,
no estamos dejando que esa personalidad, no el alma ni el espíritu, porque eso sí ya pasa a un nuevo cuerpo físico, pero esa personalidad se termina convirtiendo en el famoso fantasma. Los famosos fantasmas son personas que murieron, quedó esa personalidad, ese vehículo energético rondando, y siguieron hablando tanto de esa persona, siguieron llevándole flores al cementerio, llorando, haciéndole misas, bueno, tantas cosas, y hablando y recordándola. Entonces esa personalidad no puede desintegrarse, ¿sí? Y entre más hablen de ella, entre más lloren por ella, pues más se fortalece, y ahí es donde aparecen los famosos fantasmas. ¿Qué pasa con un problema? Pues pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Mientras nosotros más hablemos de ese problema, lo recordemos, le contemos a los demás el problema que tenemos, tratemos de encontrarle soluciones con la mente, pues más va a fortalecerse ese problema hasta que se convierte en un monstruo terrible que no podemos dominar. Bueno, entonces ya aprendimos otro tip, otro aspecto importante, y es que no hay que meterle energía o mente a los problemas, porque lo que vamos a hacer es que vamos a crear un monstruo que está hecho de mentiras, y ya vamos a ver por qué. Bueno, ya para terminar esta introducción a lo que es la práctica de hoy, pues vamos a explicar algo muy importante, y es que los problemas obedecen al miedo. O sea, detrás de cualquier problema siempre vamos a encontrar al miedo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder enfrentarnos a un problema? Pues tenemos que coger el toro por los cachos. En este caso tenemos que enfrentar el miedo. Eso es coger el toro por los cachos. Voy a enfrentar esos miedos que yo tengo y voy a desarmarlos y voy a eliminar todos los yoes que están detrás de ese miedo, porque detrás de un problema hay un miedo, y detrás de un miedo vamos a encontrar otros elementos, que ya es precisamente el objetivo de la práctica de hoy. Y en el momento en que encontremos esa cartica o esas carticas que basaban ese castillo de naipes, pues en ese momento las vamos a destruir y ese castillo se va a ir para el piso. Y ese va a ser el objetivo de la práctica de hoy. Pero para eso tenemos que enfrentarnos al problema y tenemos que enfrentarnos a los miedos que están detrás de ese problema. Listo, ya teniendo en cuenta esto, entonces vamos a empezar la práctica. En esta ocasión no les voy a explicar toda la práctica para después hacerla, sino que lo que vamos a hacer es que la vamos a empezar a hacer de una vez, y yo les voy a ir explicando el paso a paso de la práctica, ¿sí? Entonces a cada paso de la práctica le vamos a dar una explicación y le vamos a dar un tiempo. De este modo pues se va a ir desarrollando de una forma, digamos que más entendible, ¿sí? Y pues de pronto no se nos va a alargar tanto el tiempo y vamos a poder profundizar. Entonces vamos a empezar de una vez con la práctica. Lo único que necesitamos para la práctica del día de hoy es si quieren, una libretica, un esfero y una libreta, para que ustedes puedan anotar pues lo que yo les voy a ir indicando. Si quieren, y si no, pues lo pueden hacer así, no hay problema. Si quieren utilizar una libreta y un esfero, pues eso nos puede servir como para anotar determinadas cosas. Ya vamos a ver qué es lo que vamos a anotar. Entonces, pues vamos a ponernos en una posición cómoda. Vamos a ponernos en la disposición para comenzar la práctica del día de hoy. Tengamos muy claro, creo que a estas alturas ustedes ya deben tener muy claro cuál es el problema que van a trabajar, qué es lo que más les está generando sufrimiento, preocupación el día de hoy. No importa qué tipo de problema sea. Si el problema es que yo ya no me alcanzo a autorrealizar porque el mundo se va a acabar, porque, bueno, listo, cójanlo. O sea, cojan el problema que en este momento más les esté generando sufrimiento, dolor, ¿sí? Si el problema es que tal persona habló de mí, bueno, no importa si es pequeño o si es grande, es el que más les está haciendo perder energía y les esté generando sufrimiento al día de hoy. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar con la conjuración del Belilín y el círculo mágico para pues tener como el ambiente armónico para poder hacer nuestra práctica de la mejor manera. Entonces, concentrados en el corazón, cerramos los ojos, nos concentramos en el corazón y sin admitir ningún pensamiento, o en lo posible, sin dejar que ningún pensamiento ingrese, vamos a empezar a hacer el canto del Belilín y el círculo mágico. Bueno, 1, 2, 3. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti.
El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Bueno, ahora vamos a hacer nuestro círculo mágico de protección para cerrar el ambiente, que quede protegido y que no puedan entrar las fuerzas negativas o las energías negativas al lugar donde nos encontramos. Entonces, Padre mío, Señor mío y Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar, con el fin de hacerlo libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo y por la majestad del Cristo. ¿Listo? Ya hicimos nuestro Belilín, nuestro círculo mágico. Las personas nuevas que de pronto nos estén viendo el día de hoy y no conozcan estas técnicas, pues pueden revisar en nuestro canal de YouTube, Conferencias Conocimiento de Sí Mismo, la conferencia número 7, que se denomina Las Conjuraciones, donde va a estar la explicación a toda esta parte del canto y el círculo de protección. Bueno, ya después de haber hecho nuestro Belilín y círculo mágico, ya tenemos un ambiente mucho más armonioso. Vamos a hacer una pequeña petición en la que vamos a pedirle a nuestro ser, en este caso a nuestra Madre Divina y a nuestro Padre Interno, que son los que componen esa chispa interior, ese ser que está en nuestro interior, esa parte eterna de las que hablamos hace un momento. Vamos a pedirle con nuestras propias palabras, ¿sí?, que nos ayuden en esta práctica para poder encontrar eso que fundamenta ese problema y poder eliminarlo completamente, para poder desarmar completamente ese problema que me está generando sufrimiento. Entonces vamos a hacer rápidamente o brevemente una petición, cada uno mentalmente a su padre y a su madre interior. ¿Listo? Después de haber hecho esta súplica o esta asistencia, vamos a hacer una relajación, pero en este caso la vamos a hacer muy rápida. No nos vamos a demorar mucho en la relajación para poder enfocarnos en la práctica. Lo primero que vamos a relajar es nuestra emoción. Entonces, para relajar nuestra emoción, vamos a respirar profundamente. Lo vamos a hacer por 5 veces. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Listo, ahora vamos a hacer una relajación
de nuestra mente. Entonces vamos a concentrarnos en los sonidos o en los latidos de nuestro corazón. Vamos a tratar de sentir los latidos de nuestro corazón. Y a partir de ahí vamos a empezar a alejarnos, escuchando los sonidos desde los más cercanos hacia los más lejanos, sin identificarnos con ningún sonido. Simplemente escuchamos un sonido y buscamos uno más lejano. Y así sucesivamente hasta que logremos escuchar sonidos muy lejanos. Mientras hacemos este ejercicio de escuchar los sonidos, seguimos con nuestra respiración profunda, inhalación y exhalación para que nuestra emoción se mantenga equilibrada. Igualmente, con la siguiente relajación, que es la relajación del cuerpo físico. Entonces vamos a seguir llevando a cabo una respiración equilibrada y profunda, inhalación y exhalación, mientras vamos utilizando ahora la imaginación para relajar cada una de las partes de nuestro cuerpo. Esta vez vamos a hacer una relajación rápida, o sea, vamos a imaginar partes de forma general y vamos a imaginar cómo esas partes se van relajando. Entonces vamos a imaginar, primero que todo, nuestro pie derecho en su totalidad y vamos a imaginar cómo se relaja, cómo se distensiona. Entonces vamos a sentir nuestro pie derecho y lo vamos a soltar. Ahora vamos a imaginar toda nuestra pierna derecha, la vamos a sentir en su totalidad. Vamos a poner toda la tensión en nuestra pierna derecha desde la cadera hasta el dedo gordo del pie y la vamos a soltar, la vamos a distensionar, la vamos a relajar. Vamos ahora a imaginar nuestro pie izquierdo. Vamos a sentir todo nuestro pie izquierdo por dentro, por fuera, los músculos, los nervios, vamos a sentirlos y vamos a soltarlos, a distensionarlos, a relajarlos. Ahora vamos a imaginar y a sentir toda nuestra pierna izquierda completa, desde la cadera hasta el pie. Vamos a sentir toda nuestra pierna izquierda y vamos a soltar, vamos a relajarla, a distensionar. Ahora vamos a sentir nuestra mano derecha. Vamos a imaginar nuestra mano derecha en su totalidad, todos los dedos de nuestra mano derecha, la palma de la mano, el dorso, toda la mano, la vamos a sentir. Vamos a sentir que existe esa mano derecha y vamos a soltar, a distensionar, a relajar. Ahora vamos a sentir todo nuestro brazo derecho, desde el dedo corazón, la punta del dedo corazón, toda la mano hasta nuestro hombro. Todo nuestro brazo derecho lo vamos a sentir. Vamos a sentir que tenemos ese brazo derecho, que existe. Y vamos a imaginar cómo se suelta, cómo se distensiona. Vamos a soltarlo. Y cómo se relajan todos los nervios y los músculos y los huesos de nuestro brazo derecho. Vamos ahora a sentir nuestra mano izquierda. Sentimos nuestra mano izquierda. Sentimos su calor. Sentimos la energía que se mueve en esa mano, sentimos los músculos, los nervios, los huesos de esa mano izquierda y la soltamos, la distensionamos. Ahora sentimos todo nuestro brazo izquierdo, desde el hombro hasta la mano. Todo nuestro antebrazo, nuestro codo, nuestras manos, todo el brazo, completamente lo sentimos y lo soltamos. Listo, ahora volvemos a nuestra cadera, donde terminaron nuestras piernas, y empezamos a sentir nuestro aparato sexual. Sentimos todo nuestro aparato sexual, lo soltamos. Sentimos ahora cada uno de nuestros órganos internos, sentimos nuestros intestinos, los soltamos, nuestro hígado, lo soltamos, nuestro estómago, lo soltamos. Seguimos ascendiendo hasta sentir nuestros pulmones. Sentimos cómo inhalan
cómo exhalan el oxígeno y cómo a través de esa inhalación y esa exhalación se van relajando, se van soltando. Sentimos nuestro corazón, cómo late, sentimos los latidos de nuestro corazón y sentimos cómo a través de esos latidos el corazón también se distensiona y se relaja. Llegamos hasta nuestro cuello, sentimos nuestro cuello y lo soltamos, sentimos los hombros, que es un lugar donde se acumulan muchas tensiones. Vamos a sentirlos y vamos a soltarlos, vamos a distensionarlos. Y empezamos a descender por la espalda, desde la espalda alta, sentimos toda la espalda alta, la soltamos. La espalda media, la sentimos, la soltamos. La espalda baja, la sentimos, la soltamos. Ahora vamos a sentir una energía que asciende desde nuestro coxis por toda nuestra columna vertebral, vértebra por vértebra, y va relajando cada una de nuestras vértebras, nuestra médula espinal, todo se va relajando. Y de paso, esta relajación se expande hacia todo nuestro cuerpo a través de los nervios, del sistema nervioso. Imaginamos cómo esa energía relajante va subiendo y se va expandiendo por todo nuestro cuerpo hasta llegar de nuevo al cuello. Y ahora sentimos cómo llega a nuestra cabeza, a nuestra cara. Sentimos toda nuestra cara, nuestra nariz, nuestros ojos, nuestros labios, nuestras mejillas, nuestra boca, y la soltamos. Sentimos nuestra cabeza, nuestro cuero cabelludo, nuestro cerebro y lo soltamos, lo distensionamos. Ahora sentimos todo nuestro cuerpo físico en su totalidad. Sentimos que estamos acá en este instante, que somos nosotros. Nos sentimos en este instante. Y sentimos cada parte de nuestro cuerpo y la soltamos, la distensionamos. Le ordenamos a nuestro cuerpo físico que se relaje, que se distensione, que se calme. Listo. Ya después de haber hecho esta pequeña relajación de nuestro cuerpo físico, nuestra mente y nuestra emoción, vamos a empezar ahora sí con el ejercicio del día de hoy. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, obviamente ustedes ya escogieron su problema, ¿cierto? Si quieren colocarlo ahí, vamos a colocar nuestro problema en la libretica, ¿sí? ¿Cuál es ese problema que más nos está generando sufrimiento en este momento? Más nos está generando dolor, angustia, preocupación en este momento. Entonces vamos a colocarlo ahí, yo voy a colocarlo. ¿Listo? Ya después de haber nombrado el problema, entonces vamos a empezar con el primer punto del ejercicio. Entonces, como ustedes lo ven ahí, el primer punto va a ser identificar los miedos que sustentan el problema. A esto le vamos a dedicar 5 minutos. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de ustedes van a hacer una lista de todos los miedos, a qué le tienen miedo con ese problema. ¿Sí? Vamos a poner varios ejemplos para que me entiendan, aunque ahí también van a ver en pantalla pues algunos ejemplos. Por ejemplo, un problema, que la persona se quedó sin empleo, que es un ejemplo que ya habíamos nombrado. La persona se quedó sin empleo, entonces la persona va a hacer una lista de todos los miedos que tiene. Entonces, tengo miedo a no poder pagar la cuota del banco, tengo miedo a que no pueda pagar el arriendo, tengo miedo a que los demás digan que yo soy un fracasado o una fracasada, tengo miedo a que mi pareja me deje porque ya no tengo con qué sustentar el hogar, tengo miedo a que hablen mal de mí, tengo miedo a que por no pagar en el banco me metan a la cárcel, etcétera, ¿cierto? Entonces, hay una cantidad de miedos que se sustentan en ese problema que yo tengo. Si por ejemplo el problema es una enfermedad, pues la persona tiene miedo a morirse, tiene miedo a quedar inválido o inválida, tiene miedo a que lo dejen solo por culpa de esa enfermedad, etc. Para muchos de pronto el problema sea el coronavirus, ¿no? El problema mundial, la pandemia, hay muchas personas para las cuales eso es el mayor problema en este momento. Entonces hay que mirar qué miedos sustentan ese problema. Vamos a hacer una lista durante esos 5 minutos, que ya les voy a decir desde cuándo, claro está. Entonces, no, pues le tengo miedo a morirme, le tengo miedo a quedarme sin respiración, le tengo miedo a que se mueran mis seres queridos, tengo miedo a que me pierda, se caiga mi empresa, se quiebre por culpa de esta pandemia, etcétera. ¿Listo? Entonces, ya entendiendo eso, vamos a dedicarle 5 minutos, yo voy a tomar el tiempo para que ustedes anoten la mayor cantidad de miedos que están sintiendo en este momento por culpa de ese problema. ¿Listo? Entonces, vamos a destinar 5 minuticos para eso. Los voy a colocar acá. Desde ya.
Vale recalcar que a cualquier detalle que ustedes vayan encontrando o cualquier miedo que vayan encontrando en base a ese problema que tienen, vayan por favor pidiéndole a la Madre Divina que por favor elimine ese defecto que van encontrando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si le tengo miedo a que hablen mal de mí, entonces, Madre mía, elimíname este yo del que dirán. ¿Sí? Si le tengo miedo a que me humillen, entonces, Madre mía, elimíname este yo que se siente humillado, etcétera. Entonces vamos a ir eliminando todo detalle que vayamos encontrando y que vayamos anotando si están haciendo el ejercicio de anotar. Y si no, cada detalle que vayamos encontrando, también vamos a ir pidiendo muerte o eliminación a cada uno de esos detalles. ¿Listo? Entonces, los miedos que alcanzaron a anotar, no importa si fueron 1, 2, 5, 10, entre más hayan alcanzado a anotar mejor, pero ya con esos tenemos las herramientas para empezar a trabajar, ¿listo? Vamos a ir entonces al siguiente paso. Ya me ubico de nuevo en las diapositivas. Listo. El paso número 2, entonces ahora tengo que preguntarme por qué le tengo miedo a esto. Y a eso le vamos a dedicar otros 5 minutos. Ustedes ya tienen anotados sus miedos, ¿cierto? Ahora vamos a preguntarnos a nosotros mismos, bueno, ¿y por qué le tengo miedo a esto? Entonces, si el miedo es a que los demás hablen de mí, bueno, ¿yo por qué le tengo miedo a eso? ¿A quién le van a preguntar a ustedes? Pregúntenle a la mente y dejen que la mente responda. Porque cada vez que la mente responde, les va a dar un nuevo detalle que ustedes van a poder eliminar. Entonces, si le pregunto a mi mente, ¿por qué le tengo miedo al que dirán? Entonces mi mente va a decir, no, porque yo tengo que defender mi imagen, porque mi imagen es importante, mi dignidad es importante. Entonces ahí ya habló la mente, ¿cierto? Ahí habló un defecto. Entonces hay que dejarlos que hablen para poder eliminarlos. Entonces, bueno, acá salió el defecto de la imagen. Madre mía, elimíname este defecto. ¿Sí? Porque es que yo tengo que demostrar que soy mejor que fulanito o que fulanita. Listo, acá está el yo de la competencia, de la superioridad. Aquí hay otros dos yoes. Madre mía, elimíname estos defectos, ¿cierto? ¿Por qué más le tengo miedo a que hablen mal de mí? Entonces sigo buscando más razones. No, que le tengo miedo a quedarme solo. Sí, a la soledad. Bueno, ¿por qué le tengo miedo a la soledad? ¿Cierto? No, porque voy a sufrir si estoy solo. Bueno, madre mía, elimíname este defecto sufrido, o este yo que piensa que va a sufrir si está solo, ¿cierto? Entonces hay que dejar que ustedes simplemente pregunten por qué le tengo miedo a esto y dejen que su mente responda y van a encontrar muchos más detalles, si quieren también los van anotando y a cada detalle que vayan encontrando le van pidiendo muerte de la misma forma. Madre divina, elimíname este defecto. La idea es que si ustedes anotaron 5 miedos, pues a esos 5 miedos ojalá le saquen a cada uno unas 5 razones también, o mínimo 3 razones por las cuales le tienen miedo a eso. ¿Listo? Y seguimos encontrando más detalles. Entonces vamos con otros 5 minutos desde ya.
¿Listo? Lo que hayamos alcanzado a anotar, no hay ningún inconveniente. Listo. Listo, entonces ya anotamos las razones por las cuales le tenemos miedo a esos miedos que habíamos anotado anteriormente, ¿sí? ¿Por qué le tengo miedo a cada una de estas cosas? Acá hay un ejemplo y dice, por ejemplo, podría responder al hablar del miedo a la miseria, porque mis hijos van a sufrir, porque me van a quitar la casa, porque los demás se van a hablar de mí, porque me van a humillar, etc. Entonces, esas simplemente hay que dejar que la mente responda y listo. Anotar las respuestas y ir eliminándolas. Vamos ahora al tercer paso de nuestro ejercicio del día de hoy, de nuestra práctica del día de hoy, que cada vez se va a poner un poco más profunda,
Y es que vamos a empezar a mirar qué es lo que nos imaginamos cuando sentimos ese miedo. O sea, detrás del problema, de un problema, está el miedo. Pero detrás del miedo está la imaginación mecánica. Y eso de pronto no lo habíamos alcanzado a analizar. Entonces, cada vez que ustedes sienten miedo a algo, pues hay en su mente una película, o su mente está recreando una escena imaginaria de todo lo que les puede llegar a pasar. Por ejemplo, ¿qué está pasando en este momento con la pandemia? Que las personas están llegando a estos puntos en los cuales ya están imaginando, ¿sí? El problema es la pandemia, ¿cierto? El supuesto problema. Después vienen los miedos, ¿sí? El miedo a que me muera, el miedo a que mis familiares se mueran, el miedo a que me quede sin trabajo, el miedo, ¿sí? Ahora, ¿qué me estoy imaginando mientras siento ese miedo? Entonces la persona ya se está imaginando que está en un hospital sin poder respirar, ¿cierto? Ya se lo está imaginando. Y al imaginarse eso, ya está sintiendo una angustia y un terror terrible. Si es el miedo a que se le caiga su negocio, a que se quede sin empleo, la persona ya se está imaginando que su negocio se quebró y ya se está imaginando lo que está sintiendo porque el negocio se le quebró. Se está imaginando cómo los demás lo señalan y se burlan porque fracasó, los enemigos, y ya está sintiendo esa angustia y ese dolor desde ya. Está sintiendo ese dolor de lo que va a pasar, ¿sí? Si el miedo es a morir, entonces la persona ya siente que se murió y ya está imaginándose cómo sus familiares sufren, cómo sus hijos se quedaron huérfanos, cómo por culpa de eso los hijos van a sufrir, ¿sí? Entonces la mente empieza a volar de una manera impresionante y este punto precisamente es el que hace que nuestro problema empiece a convertirse en algo gigante, ¿sí? Porque es eso que yo hago de imaginar y de pensar lo que me va a pasar y cómo me va a pasar, ¿sí? Es lo que hace que el problema empiece a crecer, porque empieza a alimentarse ese problema de cosas que no son ciertas, ¿sí? Todavía no me he enfermado, ¿sí? Todavía mis hijos no se han quedado sin su madre o sin su padre, todavía no me han metido a la cárcel, ¿sí? Todavía eso no ha pasado, eso simplemente está pasando en mi mente, pero yo ya estoy sintiendo como si fuera real, yo ya estoy sintiendo esa angustia, ya estoy sintiendo esa desesperación, ese dolor, y eso es lo que hace que en este momento pues tantas personas estén psicológicamente mal, porque están sintiendo una depresión y una angustia terrible por cosas que ni siquiera existen o que no han pasado, sino que simplemente hacen parte de nuestra imaginación. Entonces aquí hay un elemento muy importante que es la imaginación mecánica. Acá hay un ejemplo y dice, estamos hablando de las razones por las cuales la persona tenía miedo a quedarse sin trabajo, por ejemplo. Y aquí decía, una de esas razones era porque mis hijos van a sufrir. Entonces, la persona se está imaginando que los hijos están sufriendo terriblemente, que está sintiéndose débil y que hasta puede imaginarse que se está suicidando porque no puede con la vida, porque es incapaz. Puede imaginarse que si lo meten a la cárcel, por ejemplo, o si se muere o si algo le pasa, ¿qué va a pasar con los hijos? Entonces ya la persona se está imaginando que los pueden robar, que los pueden matar, que los pueden violar. Y mientras yo me imagino eso que no ha pasado, obviamente simplemente es una escena de mi mente, el problema es que yo ya estoy sintiendo como si eso estuviera pasando. Es como cuando una mamá está esperando que su hija llegue, ¿sí? Y no llega al colegio. Y debería haber llegado a las 6 p.m., pero no llega. Entonces, mientras ella se demora, la llama, no contesta el celular, ¿qué se está imaginando? Pues se pudo haber imaginado que alguien la secuestró, se pudo haber imaginado que alguien la violó. Entonces, eso que se está imaginando ya le está haciendo sentir una angustia terrible y un dolor como si realmente estuviera pasando. Al punto que cuando llegue la niña la va a coger a golpes y le va a gritar y no la va a volver a dejar salir por el miedo tan terrible que sintió y la angustia tan terrible que sintió por algo que nuestra mente se imaginó. Entonces, nuestro siguiente ejercicio, después de haber dado esta explicación, es que vamos a mirar detrás de ese miedo que yo tengo a que ocurra algo en el problema en el que estoy, ¿qué estoy imaginando? Entonces vamos a tratar de recrear varias escenas de mi mente, de mi imaginación. Voy a tratar de anotarlas o simplemente recrearlas, recordar de las escenas que yo me estoy imaginando de lo que puede llegar a pasar y por lo cual yo tengo miedo, ¿sí? ¿Qué compone mi imaginación? Entonces a eso le vamos a dedicar otros 5 minuticos para definir esas escenas imaginarias que hay en mi mente en base a ese problema o a ese miedo, ¿listo? O a esos miedos.
porque cada miedo puede tener una escena imaginaria diferente. Listo, 5 minuticos entonces. Recuerden que cada defecto que vayan encontrando en esa escena, cada imaginación mecánica que vayan recreando, todo lo que vayan encontrando, le van pidiendo muerte a su Madre Divina. Madre Divina, elimíname este defecto, lo que vayan encontrando. ¿Sí? Lo que vayan, cada detalle que va saliendo de esa imaginación mecánica, que yo me imaginé que me robaron, entonces elimino ese defecto, elimino esa imaginación mecánica, que me imaginé que me humillaron, entonces elimino esa, todo lo que vaya imaginando lo voy eliminando y voy buscando qué más es lo que mi mente se está imaginando.
¿Listo? Ya recreamos un poco esas escenas imaginarias de nuestra mente. Ahora ya vamos terminando la práctica del día de hoy. Vamos a ir a un paso muy crucial, que es identificar los actores dentro de la escena. Entonces ustedes ya tienen unas escenas imaginarias que acabaron de recrear, ¿cierto? Pero ¿quién está detrás de esa imaginación mecánica? Volvemos a recordar, está el problema, detrás del problema están los miedos, detrás de los miedos está la imaginación. Ahora, ¿quién está detrás de la imaginación? ¿Realmente cuáles son los actores que protagonizan esas escenas? Si ustedes miran en este momento, pues estamos ante un panorama aterrador, porque nuestra mente está imaginando cosas terribles de lo que puede llegar a pasar y por eso sentimos miedo. Si no estuviéramos imaginando cosas terribles o cosas fuertes de lo que puede llegar a pasar con nuestro problema, no sentiríamos miedo, no habría miedo, ¿cierto? Entonces vamos a ir a mirar qué es lo que hay detrás de esa imaginación. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, si la persona se imagina que están violando a la hija, la mamá está sufriendo en su casa porque la hija no llega, y en su imaginación se imaginó que la subieron en un carro y que se la llevaron y la están violando, y ella está sintiendo una angustia terrible, ¿cierto? Entonces, en esa escena imaginativa hay que mirar qué hay detrás de esa película que proyecta la mente. Entonces vamos a empezar a identificar los actores. ¿Y cuáles son los actores? Pues en esa escena, que vamos a empezar con una escena muy fuerte, que es esta de la violación. Son las 7 de la tarde, en punto. Bueno, entonces en esta escena hay un actor que es el actor que está violando a la niña, ¿cierto? Hay otro actor que es la niña que está siendo violada. Y hay otro actor que es la mamá que está llorando y sufriendo desesperadamente y desgarrándose por lo que le está pasando a su hija. Ahí ya hay 3 actores. Pero lo que nosotros debemos entender y que nos quede bien claro es que eso no es real, que eso no es cierto, que es algo que recreó mi mente, mi imaginación mecánica. Entonces, esos actores que aparecen en la escena, ¿quiénes son? Pues como lo vemos acá en esta gráfica, esos actores son mis propios defectos. Entonces hay un defecto violador que se está alimentando a través de esa escena. Hay un defecto violado que se está alimentando a través de esa escena. Y hay un defecto angustiado, preocupado, sufrido, que se está alimentando a través de esa escena. O sea, son 3 defectos que están recreando esa escena en mi mente, que no es una escena real, no es algo que esté pasando, simplemente que mi mente quiere recrearlo para poder alimentar unos demonios terribles y poderme quitar unas cantidades de energía terribles, grandísimas. Imagínense ustedes esa escena en que la mamá está sintiendo esa angustia por lo que se está imaginando. Esa angustia no es cualquier cosa, es una angustia grandísima, es un dolor grandísimo, y mientras tanto es un desfogue de energía emocional, mental, terrible. Entonces ahí están comiendo nuestros defectos, están alimentando nuestros defectos. Pero pongamos otro ejemplo, el ejemplo de la parte económica, que de pronto es un poco menos fuerte, ¿sí? La persona se está imaginando que están viéndolo como un fracasado, que están hablando mal de él. Entonces, en ese momento, mientras la persona se imagina eso, pues también siente angustia, siente dolor, se siente humillado. Y todo eso que está sintiendo, pues le está haciendo perder energía. Entonces, vamos a identificar los actores. Entonces, si es una escena donde me están humillando, pues hay un actor que es el que está humillando, ¿no? Hay otro actor que es el humillado, que es el que se siente... Sí, y hay otro actor que es, otros actores que son de pronto los hijos que están sufriendo. Entonces miremos esa escena imaginaria que acabamos de resaltar, que acabamos de mirar en el anterior paso. Seleccionemos cuáles son los actores de esa escena imaginaria. Y si quieren, pónganles un nombre, ¿sí? El defecto violador, el defecto humillador, el defecto... Todos son defectos porque eso no es real, no ha pasado. Entonces es simplemente producto de mi mente. Entonces vamos a identificar esos actores. Vamos a dedicarle otros 5 minuticos ya para ir terminando el ejercicio del día de hoy, para identificar esos actores de esa escena imaginaria.
Listo. Ya identificamos los actores, que son estos diablitos que están en la escena. Es importante entender que cuando nosotros estamos ante un problema, hay muchas justificaciones para sufrir, hay muchas justificaciones para quejarse, pero acá estamos viendo solo esta parte, esta máscara, ¿cierto? Donde nosotros somos las víctimas, donde tenemos el derecho a sufrir, pero ya cuando hacemos este ejercicio vamos a encontrar que detrás de todo eso realmente están los defectos, están esos demonios, esos diablos que se hacen pasar por víctimas o que se hacen pasar inclusive hasta por amor. Por ejemplo, el ejemplo que les pongo de la mamá que está sufriendo por su hija, ella pensaría que eso que está sintiendo es amor, porque está preocupada por su hija, pero no pensaría ni se imaginaría, no le pasaría por su mente en ese momento reflexionar que son defectos de violadores, asesinos, los que están alimentándose con ese sufrimiento. Entonces, este ejercicio nos permite deducir o darnos cuenta de eso. Listo, ya para terminar este ejercicio, el último punto es la eliminación de esos actores. Eso lo hemos venido haciendo a lo largo de todo el ejercicio. Yo les había dicho que desde el comienzo cualquier detalle que fuéramos identificando, pues fuéramos pidiendo muerte. Madre mía, elimíname este defecto. Pero acá en este punto ya es como la estocada final, en donde ustedes ya tienen en su cuaderno o donde estén haciendo el ejercicio, ustedes ya tienen una lista de actores. Ustedes ya tienen una lista de defectos, ¿sí? Que son los que protagonizaron todo este problema, los que sustentan, esas son las bases o los naipes que sustentan ese castillo de naipes o ese problema o ese castillo de arena. Entonces ya teniéndolos ahí identificados, ustedes tienen que irse en contra de esos defectos. Pero la última barrera que hay que superar acá es el apego, porque nosotros estamos muy apegados a nuestros defectos, ¿sí? Entonces ahí vamos a encontrar, por ejemplo, detrás de un problema, detrás de unos miedos, de una imaginación mecánica, vamos a encontrar, por ejemplo, el defecto humillativo, porque uno sufre porque piensa que lo van a humillar, pero en la mente uno se está imaginando a una persona que lo humilla, y esa persona, ¿quién es? Un defecto. Entonces ya lo identifiqué, mira que hay un defecto humillativo, un defecto orgulloso, que se cree superior a los demás. Ese es mi defecto, es mío. ¿Sí? Ahora tengo que vencer ese apego que yo tengo a ese defecto, darme cuenta el daño que ese defecto me ha causado, darme cuenta que por culpa de ese defecto he cometido muchos errores en mi vida o he tomado decisiones incorrectas. Entonces ya teniéndolo ahí en el banquillo de los acusados, identificado, lo voy a juzgar despiadadamente, a ese defecto orgulloso que es el que me está causando este sufrimiento, y voy a decirle a mi madre divina, elimíname este defecto, ¿sí? Y luego voy a coger el otro efecto, el otro actor que encontré en la escena, le voy a hacer el mismo ejercicio, lo voy a juzgar despiadadamente, voy a mirar el daño que me ha causado y lo voy a eliminar. Vamos a hacer ese último ejercicio durante 5 minutos más, con todos los actores que encontramos en nuestras escenas imaginarias. ¿Listo? Y ya terminamos con el ejercicio.
Listo, terminamos con el ejercicio del día de hoy. Ya si ustedes pues quieren dedicarle un poco más de tiempo para profundizar, lo pueden hacer, pero la idea era pues que aprendiéramos el paso a paso para poder enfrentarnos a un defecto, para enfrentarnos a un miedo, ¿sí? Y pues ya terminaríamos entonces este ejercicio para pasar a la ronda de preguntas con esta frase. Esta frase resume prácticamente todo lo que hicimos el día de hoy, y es que si no está dentro de ti, es imposible que se manifieste afuera. ¿Sí? Vale la pena que reflexionemos sobre esa frase, porque pues en la experiencia que he tenido personalmente con este ejercicio, he podido ver magia, ¿sí? Y ustedes van a poder verlo también. Ustedes se van a dar cuenta que cuando ustedes tienen un problema, lo único que tienen que hacer es eliminar ese problema de su interior. De ahí es de donde lo tienen que eliminar, sea el problema que sea. ¿Sí? Así parezca un problema terrible, grande, que no tiene solución. La mayoría de los problemas no tienen solución, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean que no pueden solucionar algo externamente, solucionenlo adentro. Hagan este ejercicio. Bueno, ya no pude solucionarlo, no tengo para dónde coger, no tengo qué hacer. Listo, entonces voy a coger mi libretica y voy a empezar a hacer este ejercicio. Y se van a dar cuenta que si ustedes logran desaparecer por completo todo lo que compone ese problema, todos los personajes o los actores que estaban detrás de todo eso, si logran borrarlos por completo, si logran borrar por completo la imaginación mecánica, ustedes van a darse cuenta cómo ese castillo de naipes se cae, cómo después de que termina, yo creo que muchos de ustedes alcanzaron a sentirlo, ya ese problema no es igual, ya no lo ve igual de grande, porque ya lo desarmó, ya le quitó el fundamento. ¿Qué era lo que hacía que yo sintiera tanto miedo, que lo viera como algo tan terrible? Pues un defecto que estaba detrás haciéndome creer que era justo sufrir por eso, pero simplemente se estaba alimentando a través de la imaginación mecánica, a través del miedo. Cuando ustedes logran hacer este ejercicio y desaparecen ese problema de su interior, ustedes van a darse cuenta de que existe la magia. Y se los digo con total seguridad, porque exteriormente todo se empieza a transformar, como uno nunca se lo imaginaría. Empieza uno a darse cuenta que esas circunstancias, como ese fantasmita del que les hablaba, que se mantiene vivo porque se está pensando en él, pero en el momento en que se desaparece toda esa parte interna, pues afuera ya no hay quien sustente ese problema, y ese problema empieza a perder vida. Ustedes se van a dar cuenta que en el universo todo es energía, hasta las circunstancias que se ven como materiales tan reales son energía. Si ustedes le quitan energía a eso desaparece, empieza a transformarse su vida, empiezan a ver una cantidad de cosas que realmente parecen magia, y ahí es donde uno se va dando cuenta realmente que este conocimiento sí vale la pena y que este tipo de ejercicios sí valen la pena. Entonces, si no están dentro de mí, ese problema no va a poder manifestarse, no va a poder sostenerse en mi exterior. ¿Listo? Entonces, esa es la enseñanza, o de pronto el mensaje que les quería dejar el día de hoy. Este ejercicio, pues, para los que quieran, también vamos a publicar las diapositivas en los diferentes grupos de WhatsApp para que tengan acceso a ellas y puedan de pronto repasarlo y hacerlo con cada uno de los problemas que tengamos ahí pendientes en nuestro interior o que se vayan presentando, porque se seguirán presentando. Los problemas son circunstancias simplemente, y hay que verlas como una oportunidad para crecer interiormente, más no quejarnos y darles toda nuestra energía a esos problemas que en realidad esa energía terminan alimentando los defectos. Vamos a ir entonces a las preguntas, a ver si hay preguntas sobre la práctica del día de hoy. Bueno, por acá vamos a mirar. Aquí hay muchos saludos. Un saludo para Nazaret, para Cristian, Rafael, para Jesús Cogollo, que también nos acompaña el día de hoy, para Carlos González, para Raúl Tumeque, un saludo para don Raúl. Dice Yaira de Gracia, dice, es una circunstancia las deudas y que esté a punto de que me desalojen de mi hogar. ¿Cómo encuentro respuesta? De la misma forma, o sea, cualquier problema ustedes lo van a solucionar de la misma forma, ¿sí? Ustedes eliminen el problema de su interior completamente, que quede completamente borrado. Todos los miedos, todas las imaginaciones mecánicas y todos los defectos que sustentan esos miedos o que aparecen en esas escenas de imaginación, bórrenlas, ¿sí? Tú haces ese ejercicio y tú misma te vas a dar cuenta que ya ese problema que se veía tan enorme ya no es tan grande, sino que ya es una circunstancia, ¿sí? Y ya tú tienes la posibilidad y tienes la conciencia para resolverlo.
Sí, a mí me pasó algo parecido a eso. Hice este ejercicio con una circunstancia que tenía con una deuda en un banco. Lo recuerdo tanto que estaba desesperada. Y simplemente dije, bueno, ya no tengo cómo solucionarlo externamente, entonces lo voy a solucionar internamente. Entonces me senté, hice este ejercicio y fue algo mágico, ¿sí? Porque el problema se me resolvió. Para mí no había solución, no había posibilidades de que se resolviera. Y al día siguiente de hacer el ejercicio ya se me había resuelto el problema. O sea, los días siguientes se me fueron resolviendo de forma mágica. Y lo he probado con todo tipo de problemas y me ha funcionado. Entonces, por eso, pues, les doy fe de que este ejercicio es muy efectivo. Hay que hacer el ejercicio de eliminar lo que está dentro, porque por ley de correspondencia nosotros, al tener en nuestro interior determinados defectos, esos defectos son como imanes que atraen las circunstancias exteriores. Todo lo que nosotros estamos viviendo, las circunstancias, los problemas, que perdamos el empleo, que nos desalojen, que nos cobren, que tenemos problemas, todos esos problemas que tenemos los hemos atraído como un imán por nuestros estados interiores. Entonces, por eso es tan importante hacer este ejercicio. Mi problema es la continuidad de propósitos y dificultad para el astral. Lo mismo, sí, yo estaba resolviendo un problema muy parecido, relacionado con la parte interior, sí, donde uno se desanima o se siente triste o sufre porque no puede avanzar lo que quiere. Entonces, ese tipo de problemas se puede resolver de la misma forma. ¿Es mejor incinerar el cuerpo que enterrarlo? Sí, es mejor, ya pues no tiene nada que ver con la práctica de hoy, pero sí te respondo. Sí, es mejor cremarlo para que se desintegre más rápidamente toda esa parte vital, porque la parte vital se desintegra al tiempo que con la parte física, ¿sí? Entonces hay un proceso más rápido. Pero la personalidad, en cuanto a la personalidad, lo que hay que hacer es no pensar más en esa persona, no recordarla, no hablar de esa persona, dejarla que siga su proceso. Eso es importante. Le tengo miedo a perder a alguien y a la calumnia. ¿Listo? Muy bien, ahí está el miedo que debes trabajar. Jenny, esto es como cuando se hace el desdoblamiento mental y se le pregunta a los yoes el porqué de las cosas. Sí, es muy parecido, exactamente. Cuando uno medita, uno lo que hace es preguntarle a la mente y la mente responde. Y cada vez que responda me está dando el chance para encontrar un detalle y eliminarlo, ¿sí? Y a la mente le gusta hablar, es exactamente lo mismo. Ustedes se van a dar cuenta que cuando hacen cualquier tipo de meditación reflexiva, ustedes preguntan y dejan que la mente hable, y la mente le encanta hablar de las razones por las cuales sufre, por las cuales peleó, por las cuales está en estas circunstancias. Entonces, cada una de esos sustentos o justificaciones que nos da la mente, pues es un detalle encontrado, descubierto, que vamos a poder eliminar. Entonces, ahí está la similitud con el desdoblamiento mental. ¿Los miedos se manifiestan? No te entiendo la pregunta, Verónica. ¿Cómo así que los miedos se manifiestan? Si te refieres a que se manifiestan externamente, o me gustaría que pronto me la plantearas un poco más específica. El miedo no lo deja comprender lo que uno necesita en su momento. Entonces, por eso es que hay que tomar el toro por los cachos, ¿no? Uno coge el miedo y venga a ver, este problemita lo voy a resolver. Venga a ver a qué es lo que le tengo miedo. A ver, ¿qué es lo que le tengo miedo? ¿Sí? ¿Por qué siento tanto sufrimiento por esto? Y empiezo a desglosar. Bueno, y detrás de ese miedo, ¿qué hay? ¿Qué es lo que me estoy imaginando? Bueno, y en esa imaginación, ¿qué actores hay? ¿Cuáles son los efectos que están sustentando esa imaginación? Entonces, ya cuando yo termino encontrando los demonios o los defectos que sustentan todo y los elimino, créanme que todo se cae, el problema se va abajo y ya simplemente uno ve la realidad, la circunstancia, tal como es, y ya la puede resolver. El no querer pelear desata mi verdadera ira. Madre Divina, mátame este defecto. No hay problema que no se solucione. Gracias, excelente práctica. Bueno, un saludo para Verónica. Buena noche, dice Eduardo. Un saludo para Eduardo Nigrinis Romero. Sergio Arias dice, excelente práctica. Espero puedan facilitar los PDFs de las primeras conferencias anteriores a esta semana, por favor. Muchas gracias. Sí, lo que vamos a hacer es que estamos en este momento subiendo un canal de YouTube que se llama Conferencias Conocimiento de Sí Mismo en Vivo. Todas las prácticas, vamos a subir todas las prácticas guiadas que hemos hecho hasta el momento. Y en la parte de abajo del video, donde aparecen los comentarios, ahí vamos a dejar los links a los PDF. Sí, por ejemplo, el PDF de hoy, pues lo voy a mandar a todos los grupos de WhatsApp, pero también vamos a hacer ese ejercicio para que ustedes en un canal de YouTube tengan todas las prácticas guiadas y tengan también la opción de descargar el PDF de esa práctica. ¿Sí? Eso es un ejercicio que estamos haciendo, un trabajo que estamos haciendo que me parece importante para que tengan toda esa información a la mano. Bueno, dice Joana, muy buena práctica. Bueno, gracias Joana. José también está por acá. Jesús,
Fabricia, excelente práctica, un saludo para Fabricia, a Fresia, a Cristian Rafael, a William Fernando Torres, a Joaquín, que dice muchas gracias por la conferencia y por la práctica, muy bienvenida en estos momentos. Sí, esa es una herramienta que créanme que si ustedes la aprenden a utilizar en estos momentos les va a servir muchísimo, o nos va a servir muchísimo. Estefanía Hernández dice, hola, ¿y qué hay que decretar cuando sigue repitiéndose el mismo pensamiento aún después de la práctica? Pues hay que seguir haciendo la práctica, porque obviamente pues hoy la hicimos muy corta, ¿no? Fue más que todo por aprender, pero ustedes pueden dedicarle un poquito más de tiempo a cada uno de esos puntos hasta que logren encontrar qué es lo que no han podido encontrar, cuál es el defecto, cuál es el actor ahí que se está escondiendo, porque ellos tratan de esconderse para que uno no los encuentre y no los pueda eliminar. Entonces hay que seguir haciendo la práctica para encontrar ese naipe que sostiene todo el castillo. Sí, eso es lo importante. Ustedes lo encuentran y hasta ahí llegó el problema. Buenas noches. En cierta forma el problema lo estoy creando yo misma desde mi interior. Yo soy quien lo alimenta. Así es, nosotros estamos alimentando el problema, porque afuera simplemente hay una circunstancia. Pero si ustedes observan, hay una cantidad de cosas que nosotros ya le agregamos a esa circunstancia con nuestra imaginación. Hay cosas que no son ciertas, que yo me las estoy inventando, que son mis miedos. Entonces yo le tengo miedo a que me pase esto, esto y esto y esto. Y esos miedos no son reales porque no están pasando. Lo que está pasando es solo un pedacito, que es realmente lo que es el problema. Pero yo ya lo agrandé con mis miedos, lo agrandé con mi imaginación mecánica. Entonces tengo que eliminar toda esa nube negra que no me deja ver cuál es realmente la circunstancia para poderla resolver. Si ustedes toman decisiones viendo la nube negra o viendo el problema como un monstruo, van a tomar decisiones terribles. Y lo que van a hacer es que pues, su vida se vaya, cada vez se vaya agrandando más el problema, efectivamente. Entonces no nos va a dejar ver una solución. Hay algunos miedos que pudieron hacerse real. Lo que pasa es que si yo le sigo dando energía a un miedo, pues lo convierto en realidad. Sí, eso es cierto. Yo mismo puedo hacer que un miedo se convierta en realidad. Si una persona, por ejemplo, se la pasa imaginándose que se va a accidentar y le tiene miedo a accidentarse y por eso no se sube en una moto, no se sube en un carro, porque es que yo me puedo accidentar y se imagina que se chocó y que si el carro adelantó al otro, entonces venía otro. Y sí, el día que la persona vaya con ese defecto bien montado, manejando un carro, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Pues hay una gran posibilidad que pueda accidentarse. Porque su imaginación mecánica lo está llevando a eso, porque el miedo está llevando a la mente a imaginar cosas, y cuando nosotros tenemos nuestra energía y nuestra imaginación en un punto, pues nuestro cuerpo físico termina haciendo eso, ¿sí? Entonces la persona tiene miedo a accidentarse, y por ese miedo y esa imaginación mecánica el cuerpo termina haciendo determinadas maniobras que pueden hacer que se accidente. Entonces ahí es donde está el problema, que si nosotros no solucionamos esos miedos que hay en nuestro interior, pueden llevarnos pues a grandes tragedias, a grandes problemas en nuestra vida. Entonces es urgente eliminar todo eso que hay en nuestro interior. Dice Yaira, muchas gracias, seguiré haciendo esta práctica. Joana dice, ¿qué tipo de defecto es cuando te preocupa que exista conflicto entre los familiares que viven en tu casa por una mala relación entre los integrantes? Bueno, ahí hay varios defectos, ¿cierto? Ahí hay que mirar, yo porque estoy sufriendo por eso, ¿sí? Si ni siquiera yo soy la que estoy haciendo parte de ese conflicto, ¿por qué me genera sufrimiento? Ahí, por ejemplo, está el yo incubo, que es el que se está sintiendo el sufrimiento del otro. Ese yo que se imagina que la hermana o la mamá está sufriendo y siente el sufrimiento de esa persona, ese es el incubo, ¿sí? Entonces hay que encontrarlo y hay que eliminarlo, ¿sí? Está el yo del que dirán, ¿sí? De pronto de que los demás se den cuenta del conflicto que hay en la casa. Está el yo que no quiere eliminar sus defectos, que le fastidia el gimnasio, que se siente intranquilo. Si alguien está peleando, yo quiero que dejen de pelear. ¿Por qué más bien no aprovecho esa circunstancia donde ellos dos están peleando para observarme, a ver qué defectos se me están saliendo y poder eliminarlos? Si yo cambio mi mentalidad y la forma en que yo veo esa circunstancia, la puedo ver como una oportunidad para crecer interiormente, porque esa circunstancia me va a permitir ver muchas cosas en mi interior. Entonces ya no le siento fastidio a ese gimnasio psicológico, sino que lo aprovecho para mi propio crecimiento, porque resulta que mi ser, la misma vida y el universo decidieron ponerme a mí en esa casa con esas personas y en esas circunstancias por algo, porque querían que yo aprendiera algo específico de eso. Entonces es cambiar las expectativas y empezar a mirar, cambiar la forma de ver los problemas
o los supuestos problemas, porque los problemas no existen, existen circunstancias, el problema lo crea uno, ¿sí? Con todo lo que explicamos el día de hoy. ¿Cómo ingreso al grupo de WhatsApp? Eso es muy buena pregunta. Ustedes pueden, pero les dejo acá la diapositiva, que la tengo por acá. Eso, les voy a dejar acá esta diapositiva. En esta diapositiva ustedes van a encontrar entonces los números en los cuales se pueden comunicar con nosotros para poder entrar a un grupo de WhatsApp donde se están compartiendo los links directos a estas conferencias, se están compartiendo las conferencias en audio y en video de YouTube y también material complementario en PDF. Entonces, en cualquiera de esos dos números que ustedes encuentran en pantalla pueden comunicarse con nosotros para acceder a esos grupos de WhatsApp. ¿Listo? Entonces ahí los voy a dejar en pantalla para que ustedes puedan copiarlos, puedan tener acceso a todos nuestros contactos, tanto en Facebook, como en YouTube, como en WhatsApp, como en Instagram. Ahí están todos nuestros contactos. Alejandra Salazar dice saludos, gracias. Ahí les dejé el número de WhatsApp. Frecia dice ok, muchas gracias, me sirvió mucho tu respuesta, es verdad, es como decretar algo negativo. Bueno, Frecia, un saludo. Gracias Jenny, dice Chucho, un saludo para Chucho en Barbosa, Santander. A Fanny también, un saludo. Cristian Rafael dice, siempre tuve miedo a hablar en público o a las demás personas y he estado meditando eso y sí he podido hablar del conocimiento con los demás. Gracias por estas prácticas. Bueno, excelente, un saludo para Cristian Rafael. Verónica Díaz dice, ¿las enfermedades son producidas por defectos? Sí. Sí, todas las enfermedades, en absoluto todas las enfermedades son producidas por defectos. Eso lo explicamos en la conferencia número 26, el mundo de las relaciones. Ahí se explica claramente cómo del átomo, que es el pensamiento, se acumula la molécula, que es la emoción, y cómo la molécula se empieza a acumular en la célula y termina apareciendo una enfermedad. O sea que las enfermedades, por ejemplo, la angustia, el sufrimiento o el odio, que es una emoción que se mueve acá en el centro emocional a la altura del ombligo, si dejamos que se acumulen y se acumulen esas emociones negativas, alcanzan entonces a manifestarse a la célula y pueden estar generando una gastritis, puede estar generando un cáncer, lo mismo con demasiados pensamientos negativos, entonces lo mismo. Y entonces todas las enfermedades terminan siendo manifestaciones de los defectos. Al no tener miedo a la pandemia, ¿podría ser otro defecto? No, pues cada uno tiene que identificar a lo que le tiene miedo. ¿Para qué nos preocupamos por lo que no tenemos miedo? Si no le tenemos miedo a la pandemia, pues excelente. No hay problema. Pero entonces miremosle a qué sí le tenemos miedo. Pues yo de pronto no le tengo miedo a la pandemia, pero le tengo miedo a quedarme sin dinero. Entonces eso es lo que yo tengo que meditar, porque cada persona tiene efectos diferentes y no todos vamos a ir a analizar lo mismo, ¿sí? O cada uno, o tenemos defectos parecidos, pero en circunstancias diferentes y en niveles de pesadez diferentes. Entonces, preocupémonos por lo que nos está quitando a nosotros la energía en este momento. Verónica dice, Jenny, fuera del tema, en sueño vi a mi hija vestida de novia frente a la iglesia. Yo en la puerta de la iglesia con otra novia lista para entrar, pero que me decía que le dejaba el paso para que mi hija se casara. No entendí, por favor. Bueno, pues este no es un espacio para interpretación de astrales, por eso pues dejamos el video de la interpretación astral en YouTube para que cada persona, y ahí también están los simbolismos. Ustedes pueden entrar a nuestro canal de YouTube que se encuentra acá, Conferencias Conocimiento de Sí Mismo, entran al video de interpretación astral, lo miran, ahí se explica claramente cómo interpretar las experiencias astrales, y también van a encontrar ahí mismo en la parte de abajo del video dos archivos que pueden descargar, que es el archivo de simbología y es el archivo de cábala. Entonces con eso pues ya cada persona puede interpretar sus propias experiencias astrales, ¿sí? Porque la idea es que no seamos dependientes de los demás, sino que nosotros mismos tengamos esa capacidad. Si nosotros miramos una iglesia, pues la iglesia tiene que ver con el fanatismo, ¿cierto? Si miramos un matrimonio, el matrimonio tiene dos simbolismos. Por un lado tiene el simbolismo negativo, que puede ser que sea la muerte de una persona, o tiene el simbolismo positivo, que es la unión o la fusión de partes de nuestro ser, ¿sí? La puerta también tiene un simbolismo que tiene que ver con el sexo, ¿sí? ¿Qué más hay por ahí? Los hijos son nuestra conciencia. Entonces, si empezamos a mirar el simbolismo de cada cosa y lo relacionamos, pues ahí nosotros mismos con nuestra reflexión y nuestra intuición vamos a poder encontrar un significado.
Ya en caso tal de que no lo encontremos, pues sí, pues podríamos escribir a cualquiera de los WhatsApp, de pronto para buscar una ayuda, para saber exactamente, digamos, cosas que no se encuentran en las copias, aunque realmente la interpretación astral tiene todo, ¿sí? Y la idea es que logremos interpretar los astrales por nosotros mismos. Esa es la invitación que yo quiero hacer, porque me he dado cuenta que de pronto en estas preguntas termina uno interpretando los astrales, pero al interpretar los astrales termina sacándole la parte íntima, ¿sí?, a las personas, ante un público, ¿sí? Entonces me he dado cuenta de eso. Por ejemplo, no, mire, es que estos yoes son las aberraciones sexuales, entonces todo el mundo termina enterándose de los defectos que tiene esa persona, termina no siendo un libro abierto ante los demás, y pues yo creo que eso es más como nuestra vida privada. Por eso es importante que aprendamos a interpretar nuestros astrales. Si se elimina el miedo, se recupera la salud. Si se elimina el defecto que sustenta esa enfermedad, vamos a lograr recuperar la salud. Porque vamos a desintegrar esa acumulación negativa de moléculas que hay en esa célula, las vamos a ir desintegrando con la eliminación de ese defecto, y con la transmutación vamos a fusionar esas esencias liberadas, lo que va a hacer que recuperemos la salud. Eso se explica en la conferencia número 26, si la quieren revisar. Voy a mirar por acá el otro chat antes de terminar la conferencia, porque se está transmitiendo en varias páginas, entonces quiero mirar si en la página de Argentina, también un saludo para todas las personas que nos estén acompañando de Argentina. Vamos a mirar si ahí hay preguntas. Aquí, mientras tanto, respondo esta pregunta. Dice, si lo que está pasando uno es por karma, ¿funciona? Claro que sí, es que todo es por karma, digámoslo así. O sea, las circunstancias que estamos viviendo son karma, ¿cierto? Pero debemos entender que el karma prácticamente es un yo, ¿sí? ¿Por qué hay un karma? Porque hay un defecto, ¿cierto? Entonces, si tú trabajas un defecto, pues te estás quitando de encima el karma. Por ejemplo, una persona nace en unas circunstancias adecuadas, ¿sí? Pero si tiene el karma de la miseria, entonces, ¿qué lo va a llevar a ese karma? Pues los defectos. La persona va a adulterar, va a fornicar, la persona va a manejar mal sus recursos, va a ser derrochador con los recursos que tiene y va a llegar a la miseria. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién le cobró el karma a esa persona? Sus mismos defectos fueron los que le cobraron ese karma. ¿Qué pasa si yo elimino los defectos? Pues me libero de ese karma, ¿sí? Y pues obviamente hay que hacer sacrificio por la humanidad, para que si le causamos daño a los demás, pues también podamos pagar ese daño que causamos. Podamos hacer sacrificio para pagar ese daño. Listo, gracias, dice Verónica. Voy a mirar acá rápidamente si hay alguna pregunta. En el otro chat. Dice Eva Casafos, un saludo para Eva. Dice, tengo muchos problemas de salud. Listo, entonces vamos a hacer el ejercicio con esos problemas de salud. ¿Cómo sabemos qué defectos nos están causando un problema de salud? Para saber qué defecto nos está causando un problema de salud, tenemos que mirar los defectos que se salen cuando yo tengo esa dificultad de salud. Digamos, si me está doliendo el estómago mucho, un ejemplo, ¿yo qué siento mientras tengo ese dolor? Siento rabia, siento fastidio, si alguien me habla le contesto mal. Entonces, esos defectos que están ahí manifestándose cuando tengo esa enfermedad, esos son los que hay que eliminar porque son los que me generaron esa enfermedad. Aunque también los invito, obviamente, a que vean la conferencia 26 que habla más específicamente de eso. Dice Pietro Castro, gracias, saludos desde Perú. Listo, no hay más preguntas, entonces les agradezco a todos ustedes por haber estado pendientes de esta práctica. Como les digo, vamos a compartir el PDF. Si no están en ninguno de los grupos de WhatsApp y quieren el PDF o quieren ingresar a los grupos, por favor escríbanos a los números que están ahí en pantalla. ¿Listo? Hasta pronto. Gracias.